Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy en un día francamente especial en el que le damos un fuerte abrazo a Graciela, que se encuentra en Buenos Aires cuando hace escasos minutos que Messi se acaba de proclamar con la selección argentina. Perdonadme que haga este preámbulo, pero lo quiero introducir porque hemos estado esperando toda la tarde para grabar el programa de hoy y felizmente para los que estamos con Argentina, yo estaba con Argentina hoy, pues se acaba de proclamar campeona del mundo, así que muchas felicitaciones, merecido triunfo y espero que lo hayáis disfrutado, no sé si tan intensamente como yo, que hacía mucho tiempo que no sentía tanta intensidad viendo un partido de fútbol, os lo digo de verdad. Muchas felicidades también para Lázaro, que aunque vive aquí en Cataluña, en Sitges, pero es argentino también. No, a Lázaro lo felicitaré con respecto al fútbol cuando Egipto, y le hago un guiño así, cuando Egipto gane un mundial. ¿Ah? No sé de Oye, qué va eso, pero bueno. no, yo le dije que en general que el fútbol argentino me interesa tanto como Egipto, no sé. Vale. Buscaba un país, Vale. podría haber dicho Nepal, pero bueno, así que, en Muy fin. bien, pues os doy la bienvenida también. Felicidades por la parte que te pueda tocar ahí. Si es así, Lázaro, buenas tardes. Buenas tardes. María José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. También has seguido el partido, entiendo. Sí, lo he seguido. Yo tampoco entiendo nada de fútbol, pero nada. Pero bueno, me he dejado contagiar un poco por la emoción que se estaba viviendo, así que he estado muy alerta. Muy bien, David, no sé cuál ha sido tu posición con respecto a este evento mundial que ahora nosotros desbancamos de las audiencias porque, claro, toda la gente está viniendo a presenciar la grabación de los Eternautas. ¿Cuál ha sido tu vivencia? Y cuanto me digas, arrancamos con el interesantísimo debate que hoy hemos elegido para esta sesión de tarde de los Eternautas. Bueno, yo soy poco futbolero, pero hoy he estado siguiendo el final del partido, sobre todo porque estaba esperando que terminara para poder conectarme ahora aquí en el Zoom. Y yo estaba preparado para decir que tengo familia francesa, pero cuando veo que ha perdido Francia, digo que tengo amigos argentinos, que tengo unos cuantos. Aquí hay dos, por ejemplo, y nada, yo tengo una gran simpatía por Argentina. The Mundial is a world language. We think that at the crucifixion of the Lord Jesus Christ, there were 10 people. At the premiere of Hamlet, we can calculate quite probably 1,200. At the Missa Solemnis of Beethoven premiere, probably 1,600. At the last finale of the Copa Mundial, 2.25 billion. Now there I'm totally a Marxist. At a certain point, quantity is quality. When you are dealing with 2.25 billion, you are dealing with a new metaphysics, a new ontology of human collective existence. Just think, he's running to the goal to make his shot, and 2.25 billion hearts start beating faster. Yes. This is what fascinates me. We've got to begin understanding the mass physiology of La Copa Mundial, and that people will kill for football. It is a religion. Who are the two great names of our time? Maradona and Madonna, and it's the same name. Be very careful. That is what makes it so exciting. They're both based on the Virgin Mary. They're both Madonna. And more human beings pray to Maradona and Madonna than have ever prayed. Pues muy bien, vamos a pasar entonces directamente ya al asunto que nos ocupa, lo que nos reúne habitualmente en estas tardes de domingo en las que grabamos el programa. Y hoy con un tema, hemos elegido un tema, nos desbancamos de este formato de cataciegas que hemos venido, bueno, habitualmente trayendo en estas últimas sesiones y venimos con un debate, venimos a traer un debate, no a cerrarlo, tampoco a abrirlo, es un debate vigente que tiene que ver con el autor, la vida privada, personal del autor, su calidad moral, si es que lo podemos o queremos calificarlo así, su conducta con respecto a lo que es éticamente aceptable o no, y la valoración de su obra. Si queréis que lo resuma de una manera bastante sencilla,
pues vendría a ser algo así como si tenemos que tener en cuenta los comportamientos, la forma de conducirse de una persona en la vida a la hora de valorar su obra. Bueno, el debate se puede extender a lo artístico en general, nosotros lo vamos a circunscribir al ámbito literario y por lo tanto, pues María José ahora nos hará, bueno, una contextualización del tema, pero esa es el estado de la cuestión. Vamos a valorar, a dar nuestras opiniones, porque no van a ser más que eso, nuestra posición respecto a este tema, de si hay que tener en cuenta o no cómo se ha conducido una persona en la vida para valorar su obra literaria. Así que le doy paso a María José para que nos contextualice un poco el origen del debate o cómo se sitúa, en qué momento está, algunos ejemplos y ya damos paso directamente a vuestras opiniones y posiciones al respecto. Bueno, pues yo creo que es un debate que lleva mucho tiempo abierto y no tiene visos de cerrarse. La vinculación del artista con su obra de arte preocupa y ocupa. Y es algo que se ha percibido así a lo largo de un gran número de años. Este debate está abierto y seguramente, digamos lo que digamos nosotros y lo que hayan dicho otros, seguirá abierto, porque todas las sociedades se interrogan sobre el papel que tienen sus intelectuales, sus escritores y las obras de estos. A mi parecer, lo primero que se nos presenta aquí es la vinculación. Antes de atender a la vinculación entre la obra y el artista, entre la ideología o el comportamiento personal del autor y su obra, antes de entrar en eso, creo que hay una cuestión previa, que es la autonomía de la obra de arte. ¿Realmente existe esa autonomía? ¿Está desligada del autor? Bueno, no sé, tampoco eso se ha determinado con carácter absoluto. Yo tiendo a pensar que hay una cierta dependencia, pero de eso ya hablaremos. Si nos vamos a ceñir, a analizar si el carácter, la vida personal, en muchos casos reprobable de un autor influye sobre su obra, también tendremos que preguntarnos si una obra enjuiciada por todos de manera genial, o sea, una obra en la que se aprecie su genialidad, puede liberar o no al autor de un comportamiento reprobable. La influencia es mutua, del autor a la obra y de la obra hacia el autor. Es muy complejo, es muy complejo. Tendremos que preguntarnos qué función tiene la obra literaria. ¿Qué función tiene? Tiene que ser ¿Es sencillamente la expresión del artista? Pues inicialmente sí lo es. El autor se expresa, necesita expresarse. No es algo sobre lo que se pronuncie electivamente, es una necesidad interna del escritor. La obra es expresiva, antes que nada es expresiva, pero es también otras cosas. Seguramente también es comunicativa, porque si no, no tendría mucho sentido publicarla. Hay una necesidad de comunicar lo que se expresa, y lo que se expresa no son cosas que surgen al azar, son cosas que nacen del autor, de su yo más íntimo. Por lo tanto, desligar la obra del autor es difícil, pero tiene que estar tocada por esa ideología o ese comportamiento reprobable que podamos atribuir al autor. Pues de esto es de lo que tenemos que hablar. Y supongo que es un asunto que admite muchísimos matices, muchísimos. Espero oírlos de vosotros. Esta cuestión, tenemos el ejemplo de que ha afectado a muchísimos escritores y que se pone delante de nuestros ojos una y otra vez.
ahora últimamente con esta corriente que ha afectado a autores, a cineastas, por ejemplo, como Woody Allen y a otros muchos. Aunque nosotros nos vayamos a ceñir exclusivamente a escritores, pero que cada tiempo analiza este debate en función de las propias características de ese tiempo, de los propios problemas que tenga y de cómo trata de resolverlos. Así que tenemos debate para mucho tiempo. Pero bueno, creo que todos podemos recordar que Céline, a quien se le considera un autor consagrado por su obra Viaje al fin de la noche, pues ha sido muy discutido por su racismo y por su antisemitismo. ¿Qué influencia tiene esto sobre su obra? ¿La condiciona de alguna manera o no? Este mismo problema se ha suscitado con, por ejemplo, con Knut Hamsun, el escritor noruego que fue premio Nobel y fue muy discutido también por sus ideas antisemitas y porque incluso el premio Nobel lo ofreció a Goebbels a cambio de que éste le procurara una entrevista con Hitler. Claro, es una cuestión que por lo menos despierta eco, despierta muchas resonancias. Ligarlo o desligarlo de su obra, vosotros diréis. Tenemos más ejemplos, hay muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la posición ay, ahora se me está haciendo el vacío en la mente. Tenemos la posición de este italiano que fue un difundidor del fascismo, realmente. ¿Cómo se llama? Ezra Pound. No me refería a Ezra Pound porque Ezra Pound es norteamericano y es verdad que es también otro ejemplo porque desde la radio italiana arengó a sus compatriotas para que desertaran, o sea que es un ejemplo también que de alguna manera incidió en su obra, los cantos. Gabriele D'Annunzio. Pero el Gabriel D'Annunzio. Gabriel D'Annunzio, ahora me olvidaba el nombre. Gabriel D'Annunzio, lo mismo, su obra está tocada por esa pátina de defensa del fascismo que hizo, pero no es el único, ni todos los enumerados son casos absolutos, ¿no? Hay muchísimos más. También tenemos, además de Ezra Pound y Knut Hamsun, hay otro que os lo comentaba el otro día y ahora no recuerdo el nombre. ¿De qué país era? ¿Quién? ¿De qué país era? Pues no lo sé, porque yo creo que en casi todos los países se han dado cosas así. Por ejemplo, tenemos el del poeta chileno, el de... Hoy los nombres me bailan. Pablo Neruda, tenemos... ha sido muy denostado su comportamiento, pero ¿qué incidencia tiene en su obra? Thomas Mann también sufrió épocas de vinculación al... Se le reprochó mucho su falta de determinación ante el nacionalismo, ante el nacionalsocialismo. Luego enmendó todo eso, naturalmente, pero de alguna manera hay una presión social sobre los escritores. Se quiere algo de ellos. Su carácter de intelectuales en muchos casos hace que se pretenda que sean un referente moral. Esto tenemos que analizarlo, porque no sé si es la función de la obra de arte ser un referente moral. Aunque naturalmente las personas somos personas y desligar las cosas en compartimentos estancos es muy difícil. Todos tenemos prejuicios y todos enjuiciamos las cosas relacionándolas unas con otras.
Pero claro, tenemos que establecer límites. De eso va a ir el debate de esta tarde. Y bueno, estoy interesada también, muy interesada en conocer vuestros puntos de vista. Me ha gustado mucho ese planteamiento que has hecho de la doble dirección entre la influencia entre el autor y la obra hacia el autor. Y para poder contextualizar también un poco más el debate, añadiría el hecho de que en qué momento esto empieza a considerarse. Porque si nos situamos miles de años atrás y pensamos, por ejemplo, sobre cómo se construyeron, por ejemplo, las pirámides en Egipto, sin ningún tipo de, ¿no? de mirada hacia los miles de esclavos que, ¿no? eran los que podían construir algo así, y sin embargo seguimos acudiendo a contemplar tanta belleza sin importarnos que no había ningún respeto por los derechos humanos, ¿no? Ahora nos encontramos en un momento culturalmente completamente distinto, y que se destape pues que un hombre haya ¿no? aprovechado su posición o su influencia como editor, como escritor, como productor, ¿no? Para obtener favores sexuales de una mujer que estaba en una posición más débil, ¿no? Esto nos eriza a todos el vello, ¿no? Entonces, bueno, yo sitúo ahí esos planteamientos también que tienen que ver para llegar a un punto que creo que estaría bien que estuviera dentro del debate, que es que si hay o no unos universales éticos, si hay algunos universales que más o menos todo el mundo debería respetar o no. La cuestión ética también está condicionada al momento histórico y a la perspectiva que se tiene de ese momento histórico, ¿no? Añado estas líneas también para tenerlas en cuenta, si os parece bien, y si no, pues doy paso a que podáis posicionaros directamente ya al respecto. No sé quién quiere decir, yo me posiciono aquí. Dale, Lázaro. Vale, pero estabas diciendo algo, perdona que me parece que te interrumpí una frase. No, había concluido ya. Puedes. Había concluido. Bueno, pues muy bien, a ver, sí, es verdad. Los códigos éticos, los códigos morales, ¿no? De una época no se corresponden con épocas anteriores y seguramente no se corresponderán con épocas posteriores. Y no sé también si los códigos estéticos pasa lo mismo, ¿no? Eso sería otro interrogante que quizás deberíamos dilucidar, aunque decir dilucidar es un poco pretencioso porque creo que todo lo que digamos así va a quedar en el planteo de la pregunta, más que nada, ¿no? Ahora bien, quería reflexionar que me parece que ningún ser humano a través de las épocas que va transitando a lo largo de su vida es el mismo, ¿no? O sea que a lo mejor puede ser un reverendo hijo de puta en un momento dado y años después, por cosas que le habrán pasado, que habrá pensado, lo que sea, es un santo varón, ¿no? Una santa mujer. Pero, o sea que no se puede fijar así. Ahora, con respecto, digamos, es verdad, los códigos morales cambian con las épocas, pero no cambian de un año para otro. No sé si en 100 años cambian. Los códigos morales como los cuales se ha enjuiciado, por ejemplo, a Arthur Miller, que tuvo un hijo con síndrome de Down y nunca quiso ir a visitarlo, lo internó inmediatamente, lo expulsó de la familia y no quiso ir a visitarlo. Arthur Miller no es tan lejano de nosotros, ¿no? De paso, tengo entendido que el chico, una vez que le hacían un homenaje a Arthur Miller por un libro, se enteró y fue, ¿no? Y no sabe cómo subió al escenario para abrazar a su padre y le dijo que se sentía orgulloso de él, con lo cual Arthur Miller quedó pasmado, ¿no? Bueno, el caso de Neruda, por ser también no me gusta Neruda como poeta, no me gusta de ningún modo, ¿no? Pero bueno, pero otro caso que tenemos es Heidegger, ¿no? Que Heidegger sí que era un canalla, un ferón terrible, porque era un tramposo. Si alguien se ha puesto a leer, tiene la paciencia y la voluntad de sacrificio de leer Ser y Tiempo,
¿no? Yo creo que, verá que es un galimatías que digamos, de palabras abstrusas y de frases abstrusas, ¿no? Y además, bueno, sabemos que Heidegger se refirió al partido nazi y todo eso. Bueno, y hay un montón de casos más, ¿no? Por ejemplo, y no solo entre los escritores. A mí siempre me resultó muy curioso el caso de Modigliani, ¿no? Que frecuentaba ahí el Café di Fiori, donde estaba Picasso y había otros. Y entonces parece que era tan malo con las mujeres que no sé qué arreglo hacían con el idioma francés para decir el maudit, ¿no? Que venía a ser maldito, el Modigliani, maudit, ¿no? Bueno, era un pintor maravilloso, ¿no? Era un pintor maravilloso y posiblemente habría sido muy machista, ¿no? Así que el pobre murió tuberculoso bastante joven. Bueno, en general, a ver, iba a decir otra cosa que me pareció importante, me pasa como María José, que se te van las ideas. Pero bueno, sí, sí, me acuerdo. Pero no sé si se puede, realmente, yo no podría, no me siento capacitado para decir que sí, que a un autor hay que juzgarlo por su comportamiento moral, ¿sí? O hay que juzgarlo por su obra, o por ambas cosas, o qué, ¿no? Pero digo lo siguiente, si hay un tipo que es malísima persona, pero es un maestro con la bicicleta, anda muy bien en bicicleta y todo, ¿qué diremos? Diremos que fulano de tal es fulano ciclista, fulano escritor, ¿no? Fulano marido, ¿no? Es fulano padre. Evidentemente, no sé. Porque si os ponéis a pensar, cada uno de nosotros, ¿no? Tiene un montón de cosas. Por ejemplo, algunos de mí dicen que soy argentino, pero cuando voy a Argentina, muchos piensan, o me tratan de, como dicen allá, gallego. Pero además, uno que es, a ver, uno es hijo, uno es marido, uno es padre, o sea, evidentemente una persona es muchas cosas, ¿no? Y yo creo que con un autor pasa lo mismo. Y no sé si se puede separar su conducta moral de su obra o no corresponde. Así que para mí queda planteada la pregunta. Por cierto que, sí, termino con una cosa, porque esto de las preguntas es una cosa que no sé, cualquiera que se pone a escribir, por ejemplo, un ensayo es un libro, generalmente un libro de respuesta a un montón de interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la teoría de la relatividad? Bueno, la teoría de la relatividad, ¿no? Pero no conozco ningún libro de preguntas. Yo voy a escribir uno, creo. Solo preguntas, ¿no? Preguntas sin respuesta. Y con respecto a esto, creo que podría ser una pregunta sin respuesta. Creo yo. Bueno, antes de cerrar tu intervención, Lázaro, querría preguntarte para que os posicionéis también al respecto. Yo creo que estaría bien si tu posición es la de que aprecias la obra de un autor, independientemente de las fechorías morales que haya podido cometer. O en el momento que descubres sus flaquezas morales, eres capaz de mirar para otro lado o que esa valoración sobre la obra pierda enteros en tu caso. Me gustaría también que os posicionarais al respecto, es decir, pues a mí me da Bueno, igual lo que haya hecho este hombre, si me gusta y si no, pues no. a ver, cuando te piden que te posiciones, tienes que asumir, es una propuesta binaria, por bueno o malo, ¿no? Es decir, sí o no. Y esto es lo que pasa con las dudas, con las preguntas, que no te puedes posicionar, estás más cerca de la física cuántica, que no se puede saber en qué lugar está un electrón en el momento que lo mides. Bueno, no me puedo posicionar sobre esto, pero sé que en todo caso, algunos autores que para mí son muy canallescos, prefiero no leerlos, no hago juicio sobre ellos, pero no quiero saber nada de esa mierda. Por ejemplo, a Céline no lo leo. No sé lo que hizo Céline, no lo leo. Así que ahora, es Rapán sí, porque el pobre estaba loquito, ¿no? Así que, pero tampoco me gusta mucho su poesía, ¿no? Y bueno, y después, qué sé yo, otros autores difiero, digamos, en el pensamiento, pero me pueden gustar igual.
como es el caso de Saramago, que me parece que es un maestro, ¿no? Escribiendo. Y no sé cómo serán los aspectos de la vida, ¿no? Me torce la cabeza. Me parece que David no está muy de acuerdo, pero me parece que... No, ha hecho un gesto que lo ha delatado No completamente. me gusta Vamos a darle Saramago. paso entonces a David, que lo veo ahí ya con ganas de entrarle al asunto. No, yo era simplemente sobre el tema Saramago, que a mí me parece un escritor, no creo que sea un gran escritor, ¿no? Aunque con el ensayo sobre la ceguera allí acertó o sea, acertó al pleno completamente. Es un libro muy bueno y muy interesante, pero luego leí otras cosas de él y no me gustó a mí personalmente, ¿eh? Considero que no es un escritor, bueno, en fin, ¿no? Era simplemente por eso, ¿no? Y luego, como curiosidad, ahora que estamos en la cultura del género, que aquí Lázaro Kovářovos hoy se ha definido como no binario, ¿eh? O sea, como no binario, pero creo que no era en temas sexuales, ¿eh? Creo que era más bien en temas de los dilemas estos morales sobre los escritores. Bueno, yo... Perdona, que hablando de Saramago y de Portugal, me Sí. acordé de Pessoa. Pessoa sí que es un poeta que me gusta, pero no sé vosotros. Pero me acuerdo que en Portugal una vez estaba comentando eso, y dijo, pero no, si era un borrachín, se la pasaba el día borracho, ¿no? Que lo mismo se podría decir del Galán Poe, ¿no? Pobre, que estaba desgraciadísimo, ¿no? Pero era un gran escritor. Pero no se sabe que le hiciera daño a nadie. Bueno. No, yo creo que en general hay que juzgar, hay que juzgar la obra literaria, o sea, hay que leer la obra literaria sin prejuicios, digamos, y si esa obra te gusta, si esa obra es buena de verdad, pues ya está, ¿no? Tiene valor. Hay autores que a mí me gustan muchísimo, me encantan, como por ejemplo Chesterton, porque yo me considero de izquierdas, ¿no? Más bien, digamos, ¿no? Entonces Chesterton era una persona conservadora, aunque al final al final de su vida, pues bueno, estaba el tío ya un poco desengañado y estaba bastante Y te gusta Borges también. Chesterton a mí me encanta. Es Y una Borges te gusta. Y Borges. ¿Cómo dices, perdón? Me gusta Borges, que era conservador. Bueno, Borges es una pasada, ¿no? Chesterton y Curcio Malaparte, que no es que fuera conservador, es que era fascista, ¿no? Aunque luego también al final terminó incluso encarcelado por los propios fascistas y tal. Bueno, también muy crítico, pero bueno, era un fascista, Curcio Malaparte, y tiene esas dos novelas que son Caput y luego La piel, que son buenísimas. O sea, es un escritorazo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que simplemente hay literatura buena y literatura mala, ¿no? Y sobre todo, no sé, aunque ya sé que no es una cosa que hemos planteado aquí, pero creo que todo esto que ahora está muy en boga de la cultura de la cancelación, creo que es una estupidez, ahora, por ejemplo, ahora en el festival, en los premios del cine europeo, que han dado ahora, pues que los directores del certamen o de esto, pues decidieran que no podían concursar las películas rusas, por ejemplo. Yo creo que eso es una estupidez, o como ocurrió en pleno auge de cuando empezaba la guerra de Ucrania, esta guerra terrible que ha montado ese autócrata infame que es Putin. Pues cuando estaba la cosa en plena ebullición, pues hubo algún teatro aquí en España, pues que canceló alguna obra de Dostoyevsky o cosas de estas. Y dice, pero a ver, ¿pero qué tiene que ver? O sea, de Dostoyevsky. Sí, de Dostoyevsky, ¿no? Que es un hombre que no creo que fuera fan del Putin, entre otras cosas porque vivió 100 años antes o 150, unas cosas ridículas, ¿no? Entonces la cultura era devoto del zar y de la sí, era más bien era un crítico con los revolucionarios. Tiene el libro ese que se titula Los demonios o los endemoniados, según en qué traducciones,
bueno, que se mete un poco dentro de una célula de estos personajes y es muy crítico, aparte que él era hijo de un médico rural que fue asesinado por un grupo de revolucionarios, digamos, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que la cultura de la cancelación es una estupidez. Y aparte, antes dijo Lázaro que los códigos morales es una cosa que no cambian de un día para otro, pero ahora estamos viviendo en una época precisamente en la que se están produciendo cambios importantes que vienen dados por bueno, como dijo cierto personaje también de la cultura, pues las revoluciones que han triunfado realmente, pues, o que están triunfando, digamos, porque las asume todo el mundo en general, o sea, todos los poderes, la cultura oficial, los principales países más influyentes, pues lo asumen. Las revoluciones que están triunfando son el feminismo, por ejemplo, la revolución feminista, y también la cuestión LGTBI y cosas de estas que también, pero claro, yo cuando una revolución, una reivindicación, veo que no ponen ninguna pega los grandes poderes económicos, las grandes multinacionales, los Estados Unidos, todo eso, que no ponen ninguna pega y que les parece estupendo, ya digo, ay, algo me hace desconfiar un poco, ¿no? Entonces creo que también esta cultura que ahora estamos inmersos todos, ¿no? Porque yo cuando hacíamos un programa de radio, antes de hacer estos programas en YouTube, que estos vídeos que subimos a YouTube, hacíamos un programa de radio y nuestro director, el que nos acogía allí, pues un buen día nos dijo, bueno, a ver, tenéis que comentar más textos escritos por mujeres, cosas de mujeres y tal, ¿no? Entonces quiero decir que eso es una cultura que se está imponiendo, ¿no? Entonces, que eso, por supuesto, es o sea, llevamos siglos y siglos de injusticia, de postergar a las mujeres, de grandes injusticias que se han cometido con ellas, y bueno, está bien que haya ahora que se pueda resarcir eso y que se pueda hacer, ¿no? Pero claro, también tenemos que tener cuidado con esto de condenar a determinados artistas por su vida personal, porque ahí mezclamos todo también. Claro, ahí mezclamos a los que a lo mejor pues eran nazis, que eran abiertamente partidarios de eso, con personas que a lo mejor, pues bueno, han sido denunciadas por su mujer o por quien sea, o por otras personas, y que bueno, ha habido juicio y todo, y que bueno, al final tampoco es que haya habido en algunos casos, una condena, ni se haya resuelto nada, ¿no? Pero claro, ya queda marcado completamente y en algunos sitios se cancela también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con no caer en una censura, ¿no? No quiero decir inquisitorio, ¿no? Pero un poco de, digamos, el censurar cosas que ya huelan un poco a, no sé. Creo que en el sentido hay que tener cuidado, ¿no? Con no pasarse tampoco de rosca, pero en general al artista hay que ver su obra, ¿no? Y muchas veces no tiene nada que ver cómo escribe un autor o las historias que escribe con cómo es él personalmente, ¿no? O sea, Edgar Allan Poe, aparte de que era alcohólico, el pobre, parece ser que con su familia, bueno, con su padre adoptivo tuvo muy mala relación, pero luego con su tía, pues, y con su prima, con la que se casó, luego se casó con la prima. Bueno, se ve que era una persona muy atenta y muy cariñoso y que se desvivía y tal, y en cambio sus historias eran tremendas y unos personajes muy tortuosos y muy terribles, no sé, y como hay muchos casos así, ¿no? Que en realidad no hay que identificar a lo que escribían con cómo eran como personas, ¿no? Bueno, no sé, ahí dejo
Vale, pues muy bien. Pues, Vista la posición de David también, vamos a ver, Graciela, qué nos dices desde esos tórridos lugares en los que nos Bueno, acompañas. puse el micrófono porque es tal en la bulla de la calle que si no, interrumpe. Este es un tema muy vasto y es casi sociológico, es un tema sociológico. Como dijo María José, es de una enorme complejidad. Desde el punto de vista histórico, en principio, yo me enfocaría en el antisemitismo, que era lo que clásicamente tomamos como racismo, ¿no? Y sí, hay muchos escritores antisemitas sí. que han tenido éxito, y el mismo Ezra Pound, Selim, Shakespeare, Voltaire, Quevedo, Charles Dickens, o sea, aquellos que escribieron parodias y que hicieron muchísimo daño porque esas parodias quedaron en la memoria popular, mucho antes de que pudieran ser criticados o que estuviera o hubiera una conciencia crítica, que fue lo que finalmente existe después del Holocausto, la conciencia crítica. A partir de ahí realmente se vuelve muy fuerte y yo creo que, por lo menos acá en Argentina, no hay ninguna persona antisemita que pueda ser escuchada. Es rápidamente borrada del mapa. Nadie le cree, nadie le escucha, nadie le da micrófono. No puede escribir en ningún lado. No sé en Europa, pero me inclino a creer que la tendencia es esa. Ni qué hablar, por ejemplo, de los ideólogos del nazismo, los panfletos. Si hablamos de Selim y hablamos del viaje al fin de la noche, bueno, esta novela yo realmente no encuentro que haya vertido nada antisemita en la novela, pero sí en sus panfletos. Cuando veo que hay gente tratando de resucitar los panfletos, entonces me sumo a la cultura de la cancelación, porque yo creo que los panfletos no deben ser reeditados y deben impedírseles. Pero primero quiero contestar a una pregunta que hizo José Matías Crespo, que si existen todavía paradigmas acerca de lo que está bien y lo que está mal, y si eso se puede trasladar a la literatura, y qué pasa en la sociedad con eso. Me quedé pensando que todavía están vigentes los 10 mandamientos. Aunque desear la mujer del prójimo también podría decirse de no desear el marido del prójimo. Pero están vigentes los 10 mandamientos, y no matarás es el primero, y despreciable es el que denunció a la Gestapo, porque esos tipos iban a la muerte, esos son gente que mató. Y Putin es un tipo que mata. Entonces, yo me volvería extremista cuando esas cosas están en juego. Sin embargo, tengo una especie de tibieza con relación a todo lo demás que me parece además que puede caer en la exageración o puede caer en la injusticia, porque alguien es denunciado y no se sabe ciertamente si lo que sufre es verdad o es mentira, y entonces esto conduce a los extremismos. Esto es lo que históricamente fue el antisemitismo, ahora se ha transformado en algo de otras minorías racializadas, por decirlo de algún modo, que tienen que ver con la protección de violencias o agresiones sexuales. Y, por ejemplo, estoy a favor de que se impida el discurso sexista, que se borre el discurso sexista, el discurso machista. Miren, el otro día vi en las librerías un libro muy interesante de Carrere, acerca del estrecho de Bering, pero en realidad no hablaba del estrecho de Bering, sino de la situación que hubo en Rusia cuando Beria pierde el favor del Kremlin, y entonces borra la palabra Beria y la transforma en Bering, y dice a continuación los soviets que se estaba tratando del estrecho de Bering. Bueno, esto es la cultura de la cancelación, practicada por los soviets mucho antes de que apareciera en sociedad. La neolengua. Y que también cancelaron a Trotsky, ¿no? De la foto famosa. Sí, sí, Sí. también. Bueno, la cancelación sí, bueno, está bien, ¿por qué no? En algunos casos, la cultura de la cancelación. Confieso, sin embargo, que me pasa lo de Lázaro. Yo no soy militante en estas posturas, pero en lo particular tiendo a no leer o a no ver lo que es de gente que no me gusta como gente. Sin embargo, Yo Acuse,
que es de Polanski. No pude evitarlo. Bueno, pues, pero es un detalle, ¿no? Bien, pero sí, es reprochable. A mí es reprochable. Las declaraciones sexistas también me parecen reprochables. Y yo les recuerdo que las mujeres de mi generación, para acceder a una posición de poder o a una posición destacada, debían pasar primero por las orcas caudinas. ¿Quién no lo hizo? Solamente aquellas que tenían una posición propia o un papá rico, tal vez. Algunas excepciones, pero el resto, todos tuvieron que suplicar o pasar por el poder de los varones para poder destacar. Bueno, yo creo que eso sucede mucho menos ahora y en algunos casos no sucede. Y estoy muy feliz porque eso pase. Y me parece que hay que contribuir para que eso pase. O sea, hay que contribuir para que las mujeres puedan avanzar solas. Como dijo David, yo estoy a favor de las cuotas, por ejemplo. Que haya una cuota de mujeres en los partidos políticos, que haya una cuota en el Congreso, que haya una cuota en las sociedades anónimas. Porque si no es imposible. Yo trabajo ¿En las todavía en editoriales un lugar, también? ¿eh? En las editoriales también tiene que haber una cuota Pero en de las hombres y editoriales, mujeres. bueno, si tú me preguntas, Lo yo digo soy por partidaria, generar debate, soy porque partidaria de los excesos. Pero sí, cómo no, tendrían que estar en todas partes, porque es otra En las mirada. editoriales la mayoría son mujeres las que tienen la sartén por el mango. Tenés que vocalizar un poco mejor porque no sé si es tu micrófono o que estoy sorda. A ver si ahora se escucha mejor. Digo que en las editoriales, en muchas, la mayoría son mujeres las que tienen la sartén por el mango, por lo Sí, menos en es España. cierto. A ver, antes de las editoriales, si te fijas, los agentes literarios más importantes, como fue Carmen Balcells, que en paz descanse, ¿no? Y bueno, y todas las demás, así que Antonia Kerrigan. Doña Kerrigan, bueno, también, proporciones de 9-1, más o menos, en cuanto a agentes literarias se refiere, y también de aquí editoras. en España. Sí, pero bueno. Bueno, pero Y si vemos, me por ejemplo, alegro. ahora no tengo datos al respecto, pero sería fácil tenerlos. Si queréis podemos dedicar un día, porque esto es una derivada, una tangente, ¿no? Yo creo que el debate ahora está derivando hacia una cuestión que tiene que ver con las cuestiones de género, porque además esto está muy candente y muy vigente. Yo, si queréis, dejaría eso para otra sesión, pero ahí sí podríamos contar con datos porque sería objetivo, ¿no? Podríamos De ver en el acuerdo. último año, en los últimos 2 años o en los últimos 3 años cuántas mujeres están siendo publicadas y cuántos hombres, cuántas, sobre todo autores noveles, ¿no? Qué cantidad de autores inéditos ¿no? Tienen acceso al mercado editorial, si son mujeres o si son hombres. Quiero decir, porque es posible que ahora mismo esté habiendo también una discriminación en ese sentido y que también habría que aceptar, ¿no? Porque tantos años fueron las mujeres las que tenían vetado el acceso a la publicación, por ejemplo, ¿no? Pero yo casi dejaría ese debate Dejemos. estrictamente de De género acuerdo. para otra ocasión, porque aquí De estamos acuerdo. dirimiendo cuestiones que tienen otro calibre quizá más profundo. Dejadme hacer un apunte porque habéis nombrado a Borges en algún momento y habéis nombrado también la cultura de la cancelación. Yo solo quiero recordar una entrevista que le hizo el periodista Miguel Soler Serrano, o Serrano Soler, siempre soy disléxico Joaquín, con respecto. Miguel, Joaquín. no, era Joaquín. Joaquín Soler Serrano. Joaquín Soler Serrano a nuestro queridísimo Borges en aquellas famosas entrevistas que él hacía, ¿verdad? Del programa A Fondo. Fondo. A fondo, así es. Y que yo hace como unos 3 años vi la que le hizo a Borges, y cuando le preguntó acerca de la situación en Argentina, Borges se salió bastante por la tangente, un mago de las palabras y de las posiciones eufémicas, y no fue contundente en absoluto con aquello que estaba ocurriendo en su país. Y sin embargo, Borges no ha sido cancelado en ningún momento, ni digo que tenga que serlo, porque yo soy de una posición bastante radical al respecto, ya la digo ahora de entrada. Para mí, la obra del autor está por encima en cuanto a su valoración estética, la capacidad de penetración, de impacto que pueda tener en los lectores o al público al que se dirija, está por encima de las consideraciones que esa persona desde el punto de vista moral se pueda hacer sobre ella. Y esto no quiere decir que sea irrelevante o que no me importe lo que ha hecho esa persona,
pero en cuanto a la producción meramente artística, le doto de una autonomía y una independencia total, absoluta, y la mido exclusivamente por criterios estrictamente literarios o de pensamiento, al margen de las situaciones, de las posiciones ideológicas, políticas o morales que su autor en un momento dado o durante toda su vida haya podido defender. Y bueno, yo he dejado ahí clara mi posición, radical lo es, pero para mí la obra de arte está por encima de cualquier otra consideración. No sé, María José, que antes has introducido el tema, que seguramente querrás también decir un poco la tuya. No sé si, Graciela, habías terminado porque yo me he metido de por medio generando un poco de debate. Bien, está bien, no había terminado, pero no importa porque lo puedo agregar luego. Ok, María José, para hacer un poco más de alternancia en el debate. Muy bien, pues yo estoy en una posición bastante ecléctica. A mí me parece que efectivamente la obra de arte hay que juzgarla por ella misma, pero también considero que la obra de arte, la producción literaria, la obra que sea, no nace por generación espontánea, no nace de la nada, nace de una persona que tiene unas concepciones, un sistema de valores y que normalmente trata de, o no trata, le sale espontáneamente reflejarlo en su obra literaria. Hay un nexo ineludible entre autor y obra. Entonces me parece que entrar solo en la consideración estética de la obra de arte, a mi juicio, es trivializarla un poco. Yo creo que hay que ligarla más al autor y lo que refleja el autor, lo que trata de mostrar el autor. Es verdad que no se puede enjuiciar cualquier comportamiento del autor. Eso es inadmisible. Un autor no tiene por qué estar dando cuentas constantemente a sus lectores de cada uno de sus posicionamientos. De ninguna manera, faltaría más. Pero sí que hay grandes temas que el lector necesita saber si es un referente o no. A un creador literario le damos el papel de intelectual. ¿Qué es un intelectual entonces? Si su producción es ajena a él mismo y puede tener valor una de ellas, otra no. No, yo no lo veo así. Yo creo que hay un ligamen muy profundo entre autor y obra y que de la misma manera que la obra no se salva de la cosmovisión que tenga el autor, tampoco puede liberar a este de la grandeza de una obra, tampoco puede liberar a este de sus comportamientos reprochables. Hay una influencia mutua que desde luego es muy difícil establecer los límites y yo no me atrevo a establecerlos, pero no puedo separarlos, eso también es cierto. Y es verdad también que una obra que me gusta o que me ha gustado, cuando conozco interioridades no pequeñas, no mezquinas, no íntimas e insustanciales, sino interioridades importantes del autor que contradicen lo que ha escrito. La verdad es que no es que desaparezca mi estima por la obra, pero reconozco que marco una cierta distancia, marco una mayor distancia. Yo solo soy una persona y estoy sujeta a los prejuicios, aunque trate de ponerles freno y situarlos en su justa dimensión. Pero bueno, al fin y al cabo un escritor escribe para sus lectores y sus lectores también tienen algo que decir, creo yo. Pero desde luego no introducirnos en su vida corriente, de ninguna manera. Eso que decía Graciela, de si debe ser un referente moral una obra, bueno, creo que no debe ser un referente moral, porque entonces
tendremos una literatura ideológica. Y no sé, hay escritores que tampoco tratan de plasmar una visión del mundo, no son grandes intelectuales, son sencillamente autores que crean ficción, pero siempre se crea, aunque sea ficción, se crea desde un punto de vista. O sea que la presencia del autor está siempre en la obra. ¿Tiene que ser esta un referente moral? Bueno, no, pero se agradece muchas veces que lo sea, porque seguramente que la obra de Thomas Mann no la consideramos, por ejemplo, en su sola dimensión de escritor. Es un intelectual y nos interesa lo que pensaba, nos interesa. Y lo que pensaba también lo ha transmitido a sus obras. Hay aquí un corpus que va creando a las sociedades y es la actitud del autor y la obra que crea. Y luego quería decir algo más. Sí, hay una figura que a mí me ha interesado mucho siempre y es la del escritor y filósofo alemán. Otra vez me bailan los nombres. Sí. ¿Cómo has dicho? Obermann, que escribe Uberman, creo. No, me refiero el de los acantilados de mármol, el de, ahora no me sale, sí, Ernest Junger. Ernest Junger. Para mí es un intelectual y su obra tiene importancia en cuanto también responde a un posicionamiento ideológico que va evolucionando. Esto es necesario para la cultura. La cultura no puede ser, la obra literaria no puede ser, a mi juicio, puramente estética. Yo le pido algo más. Y entonces, pues... Déjame apuntar una cosita porque creo que eso tiene que ver con el argumento que yo he dado antes. Justamente a mí las obras literarias no me interesan principalmente por su dimensión estética, sino por su calado de pensamiento, por la visión del mundo que el autor pueda ofrecerme, la mirada que pueda ofrecerme, el enfoque, el encuadre, sobre todo cuando es capaz de mostrarme cosas que yo las he tenido como habitante, ¿no?, de este planeta y como persona que está en el mundo y no las he visto. Y esa persona es capaz con 3 frases, con 5, con un párrafo, con 40 páginas, de mostrarme algo a lo que yo había estado ciego. Pero eso no quiere decir que yo tenga que compartir necesariamente esa visión del mundo, sino sorprenderme y quedar impactado por eso que me dice, tenga razón, no la tenga desde este prisma o desde cual otro. Justamente el asunto estético obviamente me interesa y tiene su valor en la obra literaria, pero para mí está por debajo, es subsidiario a esa capacidad que tiene para impactar, para llegar y para ofrecer un pensamiento. Y en ese sentido también coincido contigo, María José. Pero creo que con algunos matices distintos, ¿no? Pero sí que es verdad que el autor que está detrás es de alguna manera alguien quien a través de su obra nos hace llegar su pensamiento y esto evita una comparación como hacía antes Lázaro del ciclista o del chef, ¿no? Iríamos a comer al restaurante del mejor chef del mundo, ¿no? Si sabemos que su vida privada, ¿no?, es a lo mejor un maltratador, ¿no?, y sin embargo a lo mejor su comida es tan exquisita. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Pues que probablemente con su comida no pueda crear opinión, no pueda crear pensamiento, no pueda influir de una manera amplia y genérica en las mentes de muchísimas personas, cosa que los escritores a través de su obra, si tienen un alto impacto en cuanto al volumen de lectores a los que llegan, sí tienen. Y obviamente otras disciplinas no es así. Por lo tanto, yo creo que en lo artístico hay un plus para que esa mirada sobre si la trayectoria vital de la persona hay que tenerla en cuenta o no, adquiere una condición particular. Y no sé si queréis... Yo ahí hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Hombre, menos mal que hay un poco de debate, estoy de porque si acuerdo no, venga. con esto último que has dicho ahora, con el último razonamiento básico, porque yo creo que una obra de arte, ante todo, ha de producir placer, un placer
bueno, si lo quieres llamar un placer estético o eso que decía Nabokov, ¿no? Ese estremecimiento en la columna vertebral, en la espina dorsal de cuando estás leyendo algo bueno y que te satisface de verdad, ¿no? Entonces, yo creo, y sobre todo porque creo que la literatura, ya que estamos centrando el tema en la obra literaria, ¿no? En la literatura, yo soy de los que creen que es forma, ante todo es forma. Luego, claro, tiene unos contenidos y cuenta cosas, pero la literatura básicamente pues es forma. Y ese es otro debate, ¿eh? sí, y yo creo que sí que lo es. Y entonces, básicamente, sí, cuando es buena literatura o cuando conecto yo con ella, pues conecto porque leerlo es un placer, ¿no? Y porque además está muy bien escrito. Yo no sé, yo que leo, o sea, si yo cuento ahora con estas cuotas, pues leo mucha más literatura escrita por hombres que por mujeres, digamos, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, pues he leído, yo creo que casi todo lo de Virginia Woolf, he ido consiguiendo todos sus libros, ¿no? Las novelas que dejó, los ensayos también. Y leo a Virginia Woolf, luego tiene ensayos como Tres Guineas o como Una habitación propia, que son militantes, que hablan de un tema, pero claro, es que leer a esa mujer es un placer, es como leer a Borges, o sea, escribe maravillosamente y además es de estos autores que es hablar, o sea, es como estar hablando con una persona muy inteligente cuando la lees, ¿sabes? Como estar dialogando con una inteligencia. Y la inteligencia es muy seductora, a mí siempre me lo ha resultado, ¿no? Entonces, estar leyendo a alguien que por cómo construye las frases, por cómo explica las cosas, pues tú te das cuenta de su inteligencia, de la calidad y la profundidad de su pensamiento. Pues es una gozada. Eso es forma. ¿Estamos de acuerdo en que la inteligencia no es una cuestión estética, David? La inteligencia, bueno, hay autores en los que lo que destaca más es la sensibilidad. Pienso en un Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, es más la sensibilidad esa enfermiza casi, ¿no? Esa cosa. Y en cambio hay autores que en cambio lo que seduce más o lo que es la inteligencia por cómo cuentan las cosas, por cómo construyen las frases, por lo bien que desarrollan sus pensamientos, por esa elegancia con la que se expresan. Eso también es parte de la sensibilidad, porque a veces lees algún autor que, bueno, mejor no juzgarlo en su totalidad, pero aparecen unas frases que chirrían, ¿sabes? Entonces, qué falta de sensibilidad, no se da cuenta que esto, ¿no? Así que creo que la sensibilidad también es importante para encajarla en la forma, ¿no? Dejadme añadir una pregunta para pervertir un poco también vuestras posiciones y que haga un poco de enfant terrible, ¿no? Y os voy a plantear un supuesto, una ficción, ¿no? Pero me gustaría también que me dierais alguna respuesta, principalmente como lectores. Luego le añadiré un matiz. Imaginaos que ahora alguien sacara a la luz una novela inédita que habría quedado en un cajón, debajo de un colchón o enterrada debajo de un búnker. Una novela, estoy diciendo, de cierta extensión, y que esa novela se le atribuyera de manera fidedigna a Hitler. ¿A quién has dicho, perdón? Vosotros estaríais interesados a Hitler. Ah, vale. Lo digo porque ha salido el tema del antisemitismo y porque ha sido posiblemente, quizá no el mayor genocida, pero uno de los mayores, porque ahí está Stalin también y otros personajes históricos detestables. Pero, ¿qué creéis que pasaría en un mercado editorial que a un editor le llegase un manuscrito de esa naturaleza? Y si vosotros, una vez eso estuviera editado, estaríais como lectores interesados en leerlo. Ahí se suscitan varias cuestiones.
varias. La primera de ellas es el espíritu mercantilista que puede conducir a una editorial, claro. Ese nos puede condicionar. Sería llamativo editar una novela de Hitler, sí, y no sé, supongo que tendría lectores, no lo sé. Otra cuestión que se plantea a mi juicio es una sociedad cuanto más formada está, más reacia es a perder el tiempo en cosas insustanciales y que no tienen importancia para la sociedad ni para el mundo en que vivimos. ¿Y tendría valor una novela de Hitler? Solo la tendría por el nombre del autor. Por el morbo. Claro. Entonces, una sociedad madura rechaza esas cosas y va en busca de literatura. O sea, entiendo en lo que estás diciendo, María José, que estás prejuiciando ya ese posible texto, que no le daríamos ninguna oportunidad desde el punto de vista de su valoración literaria, que aceptamos que eso no tendría mayor interés que el de haber sido producido por uno de los peores dictadores de la humanidad. O a lo mejor seríamos capaces de apreciar bondades literarias en esa obra si las tuviera. No creo que pudiera llegar a interesarnos, porque lo único que se editaría, o sea, por la única razón por la que se editaría ese libro sería por el nombre del autor, no por otra razón. Entonces, ¿el nombre del autor ya suscita nuestra curiosidad de lectores o no? ¿O es otra curiosidad la que suscita? Si nos interesa la literatura, no tenemos necesidad de leer todas las obras que no se hayan publicado, y esa sería una más. Por lo tanto, no hace falta una sociedad preparada, madura, con amor por la lectura. Yo creo que no pierde mucho el tiempo en esas cosas. Si me permites. Sin embargo, un momentín solo, Graciela. Sin embargo, no me opondría que se publicara. Que se publique. Es la labor de la sociedad la que tiene que hacer el trabajo de no prestarle demasiado atención. Y eso, claro, sería así si la sociedad estuviera constituida de esa manera, bien educada, bien formada, con criterios claros. Lo demás, pues, es aventurarse a que pase lo que sea. Ya estoy, Graciela. Adelante, Graciela. Me interesa mucho también tu opinión. No, te quería comparar un poco lo que dijiste, aunque bueno, no es comparable, ¿no es cierto? Pero te quería hacer mención a que acá un periodista le hizo una entrevista a Videla, que fue uno de los grandes asesinos de la época del Proceso. La entrevista la leí porque yo tenía curiosidad de saber lo que iba a responder acerca de por qué había hecho alguna de las cosas que hizo. Efectivamente, bueno, en parte la curiosidad se vio satisfecha en cuanto a por qué había secuestrado niños o desaparecido niños que nunca habían sido encontrados por sus padres. Los consideraba armas de guerra. Decía que sus madres no los habían concebido como niños, sino como armas de guerra. Si ese señor hubiera publicado una novela, yo no solo no tendría la más mínima curiosidad por leerla, sino que militaría para que no fuera nunca publicada ni leída por nadie. Porque bueno, hay cosas que superan cualquier clase de criterio. Y como dice María José, hay otras obras, no se ha perdido nada. Bien, pues queda clara también tu posición al respecto, ¿no? Que por lo tanto la obra queda supeditada principalmente o es un criterio, bueno, ¿no? Sí, pero no, está bien que haya debate, ¿no? Y que... Perdón, en derecho esto de no dejarlo publicar sería como, porque está prohibida la apología del delito, ¿no? Sí, así es, está prohibida la apología del delito si es que la novela fuera apología del delito, porque puede no serla. No, claro, ahora, yo estoy diciendo una novela, no estoy diciendo claro, que en esa novela se defienda... Puede ser una novela de amor, ¿por qué no? Una novela romántica podría ser. Bueno, sobre eso era que yo quería decir alguna cosa cuando... porque fue por esto de la apología, ¿no es cierto? Que esto es muy ancho también. Flaubert fue enjuiciado, porque se dijo que con Madame Bovary él
estaba a favor del adulterio. Tuvo un juicio, lo cual es ridículo. Y, por ejemplo, cuando Woody Allen hizo Crímenes y Prejuicios, esa película maravillosa, bueno, ahí el malo zafa, el tipo zafa y Woody Allen dice, bueno, algunas veces esto pasa. Y es cierto. Está ahí para decirnos que es cierto, no para hacer una apología de que el malo zafe. Yo creo que esto es un arco muy grande, pero cuando vos me planteás un exceso como este, o como si Stalin hubiera escrito una novela romántica, yo me inclino por la cancelación, por enterrarlos, y si fuera posible, fusilarlos. Pero esto ya porque hay una fibra que vos tocas con esto que es extrema, ¿no? Lo sé, y lo hago también con todo respeto, Sí, pero para facilitar y provocar también un poco el claro. debate, ¿no? Sí, lo y la comprendo. posición. No quiere decir que yo por ejemplo, sí leería como mínimo las primeras páginas de esa novela, probablemente arrastrado por la simple curiosidad de tratar de comprender en la dirección que planteaba María José la cosmovisión, la visión del mundo de alguien que podría haberse reflejado ahí. Y obviamente, si a la segunda página o la tercera o la cuarta eso me pareciese una verdadera mierda, perdonadme la expresión, lo cancelaría, obviamente como hago con tantas otras cosas que cancelo en cuanto a su lectura, aunque sepa de la bondad de quien está detrás, ¿no? Porque seguir leyendo algo no tiene que ver muchas veces, si no hay un compromiso profesional con ello, tiene que ver con que yo le atribuya un valor literario a esa cosa, no con respecto a lo buena persona que haya sido o lo nefasta o lo abominable que haya podido ser. Pero bueno, son también posiciones al respecto. Y obviamente este es un debate muy delicado, ¿no? Sobre todo porque quizá, y aquí introduzco otro elemento también importante en el debate, que yo todo esto lo puedo decir porque no he tenido ni a nivel personal ni familiar ninguna afectación, ¿no? Al respecto, ¿no? Lo mismo se podría plantear en términos franquistas, ¿no? Si resultara que sale una novela de Franco inédita, ¿no? Con todo lo que aquí ocurrió. Y obviamente, pues como yo, por suerte, no tengo en mi familia, o sea, no tengo un abuelo fusilado, ni tengo un tío en una cuneta, ni tengo, ¿no? En mi historia familiar, ni por parte de padre ni de madre, no tengo ninguna afectación personal, pues podría decir, pues muy alegremente que sí, que la obra de arte está por encima y que yo iría a ver, pero claro, si tuviera una afectación personal, quizá no podría hacerlo, ¿no? O eso me limitaría a la hora de tomar una posición, con lo cual el debate está altamente, no sé si la palabra es contaminado, pero sí afectado por muchos elementos, porque en definitiva somos todos personas con emociones y con sentimientos, y por lo tanto creo que cada uno toma un poco la posición en función también de su propia historia de vida y su propia historia familiar, cuando hablamos sobre todo de estos excesos que yo he venido a plantear para abrir un poco, ¿no? Las ciertas grietas en el debate. Y bueno, llevamos casi una hora de debate y tendríamos que ir empezando a cerrarlo. A mí sí me gustaría añadir un elemento más para que también podamos decir algo al respecto, y tiene que ver con un pequeño post que el otro día os compartí a través del grupo que tenemos, en el que hay inteligencias artificiales que están produciendo textos narrativos en estos momentos que son prácticamente indescifrables. No, perdón, no es correcto. Indistinguibles respecto de la producción de escritores de talla. Ojo con esto, porque además creo que encarta muy bien con lo que estamos haciendo en la cata a ciegas. Y os decía que sería fantástico incluso no contar ya con un texto de un eternauta, de un aspirante o de un consagrado, sino con un texto producido por una inteligencia artificial. Lo digo porque eso, que obviamente tiene una relación con nuestra manera de explorar la literatura en esta temporada, también la tiene con el debate de hoy. Justamente entendemos que una inteligencia artificial quedaría absolutamente liberada o no de posicionamientos éticos reprobables,
y por lo tanto rompe de una manera flagrante esa conexión que hay entre el autor y su obra, porque en definitiva eso viene producido ya por un algoritmo matemático capaz de jugar con significados, sentidos, una cierta idea de la pragmática y de la sensibilidad estética. ¿Y cómo nos posicionamos ante eso? Eso puede ser uno de los futuros posibles de la literatura, que ya los autores empiecen a quedar relegados y tengan que competir incluso con inteligencias artificiales. ¿Leeríamos una obra a sabiendas de que no hay ningún autor detrás? Yo no. No, no me interesa. De la literatura me interesa lo que tiene de hecho humano. Si está, no hay autoría ahí, no hay hecho humano. Será una creación de la ciencia, no sé, de la técnica, pero desde luego el pálpito humano que yo busco en la literatura no creo que lo pudiera encontrar. Así que me arriesgaría a darle la espalda a una probable obra de arte, pero no la leería. Bueno, yo solo pienso que ahora con la cantidad de gente que se ha puesto a escribir y a publicar libros, o sea, ahora hay mucha competencia, pues si encima las máquinas también se van a poner a escribir libros, ya bueno, ya puede ser terrible. Demasiada competencia. Pero imaginaros que detrás de una inteligencia artificial hay una inteligencia humana. Y a todo esto estamos pensando en una inteligencia artificial como un producto neutro, cuando no tiene que ser así. Las inteligencias artificiales tienen la capacidad de aprender y, por lo tanto, igual que un escritor, de ir mejorando sus textos a medida que los producen. Y, por lo tanto, estamos hablando de que se podrían llegar a crear autores virtuales. Autores que, en vez de estar sustentados en inteligencias humanas, estarían sustentados en algoritmos computacionales. Y ahí también podrían hacer un autor con una mirada del mundo, un autor con una capacidad para influir en determinado pensamiento, plantear cosas que hasta cierto momento otros autores con inteligencias humanas no han sabido sacar a flote. Por lo tanto, cuando estamos pensando en que una máquina produzca un texto, lo estamos viendo como algo muy distante, ¿no? No solamente en el hecho de que nos pueda engañar, que no sepamos discernir si ha sido producto de una máquina o de un hombre o una mujer humano, ¿no? Cuidado, porque ahí también hay sistemas computacionales que aprenden y no sabemos qué nos va a deparar el futuro, ni siquiera en ese sentido. En cualquier caso, Eso dejémoslo para el próximo debate, porque es demasiado complicado ya. estaríamos legitimando el engaño, privaríamos a la literatura de veracidad. Me parece un suicidio literario. Bueno, pues no sé si queréis añadir o aportar alguna cosa más. Creo que el debate ha alcanzado bastantes grados en esta última parte del programa, quizá porque he puesto encima de la mesa a lo mejor algunos ejemplos extremos, como decía, algunos excesos, pero me han interesado mucho vuestras opiniones al respecto y se han abierto, ¿no?, algunos debates interesantes aquí, algunas tangentes que podríamos tomar. La cuestión de género, cómo está afectando a la producción literaria y al ámbito editorial, ese podría ser un debate. Si en el futuro habremos de competir los autores con autores sustentados en inteligencias artificiales y por lo tanto habrá un autor en concreto en fin, que publicará, una editorial publicará y tendrá ese algoritmo, ¿no? Y ese autor sustentado en una inteligencia artificial generará obras de ficción interesantes para una determinada cuota de lectores. Y hay debates que se han generado interesantes también, o preguntas, como decía Lázaro, ¿no?, un libro solo de preguntas en este debate. No sé si queréis añadir algo más, si no lo dejaríamos aquí. Me parece que quedó pendiente Graciela, que tenía algo que decir, ¿no? Sí, quedó pendiente, perdonadme si me dejé alguna cosa, pero ahí queda abierto el micrófono, Graciela.
No, a raíz de lo que tú dijiste, de las máquinas que escriben, me quedé pensando que para algo sí pueden ser útiles. Por ejemplo, mira, las novelas policiales creo que podrían ser escritas por máquinas, porque en función de determinados diseños, y además porque son pura droga. De modo que, bueno, para eso puede resultar un mercado extraordinario. Cierto. Creo que de momento no debemos preocuparnos por esa cuestión porque creo que hasta la fecha los escritores somos más baratos que las máquinas. Y en un mundo estrictamente mercantilista, creo que ningún editor esté en condiciones de permitirse ese lujo, y de momento todo esto son experimentos. Pero como nosotros todavía no sabemos hacia dónde va a ir la literatura, y como eternautas que somos, la exploramos desde diferentes perspectivas, siempre con una visión crítica y con ganas de aprender más. O sea que, si os parece bien, lo dejamos aquí, despedimos el debate y nos emplazamos hasta la nueva sesión de los Eternautas.